Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, una de las voces más influyentes en el ecosistema de IA, especialista en seguridad, mitigación de riesgos y desarrollo responsable de agentes inteligentes. Signal ha participado en la construcción y evaluación de los últimos agentes de alto impacto, especialmente en los retos y salvaguardas de modelos avanzados. Nos acompaña para explorar, desde adentro, los nuevos desafíos y soluciones alrededor de los agentes de EA como ChatGPT Agent. Signal, bienvenida Light, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Light. Estoy encantada de estar en Aligned Humans y emocionada de entrar en detalles sobre los riesgos, controles y aprendizajes de la nueva generación de agentes. Sabemos que estos modelos, como el ChatGPT Agent, plantean retos complejos de seguridad y responsabilidad. Así que abramos bien los logs, porque la conversación seguro va a traer trazas fascinantes. Dispara tú la primera pregunta. Perfecto, Signal, vamos al núcleo. Desde el diseño conceptual, ¿qué factores clave llevaron a tratar el lanzamiento de ChatGPT Agent como de alta capacidad en riesgo biológico y químico, incluso en ausencia de evidencia definitiva de daño potencial para novatos? Buenísima pregunta, Light. Aquí hay una decisión estratégica clave. OpenAI decidió aplicar el principio de precaución debido a la acumulación incremental de capacidades en modelos recientes. ChatGPT Agent es un sistema que integra varias herramientas: búsqueda web, ejecución de código, análisis de datos, acceso externo a fuentes y navegación visual, lo que significa que su capacidad para facilitar tareas complejas y peligrosas es mayor que la de modelos previos. Aunque no hay pruebas definitivas de que pueda guiar a un novato en la creación de amenazas biológicas graves, los siguientes factores elevaron el riesgo. Un uplift acumulativo. Cada nueva iteración de modelo suma pequeñas mejoras, y en conjunto esto puede cruzar el umbral de alta capacidad, aunque ningún salto individual lo logre. 2. Multiagencialidad y autonomía. El modelo puede orquestar acciones secuenciales, integrar información de diferentes fuentes y tomar decisiones en entornos sensibles. 3. Evaluaciones externas y red teaming. Expertos identificaron que el agent es más eficiente para consolidar conocimiento, automatizar búsquedas y reducir barreras para tareas de alto riesgo, especialmente si el usuario persiste. Impacto asimétrico. El potencial de daño en bioquímica es tan alto que, ante cualquier duda razonable, se prefiere sobreactuar en controles que subestimar el riesgo. La conclusión fue clara. La suma de capacidades y herramientas disponibles movieron el modelo al rango de alta capacidad, requiriendo así activar salvaguardas más robustas desde el día 1, independientemente de la ausencia de incidentes documentados. Excelente recorrido, Signal. Vinculado a ese enfoque precautorio y considerando la multiagencialidad de ChatGPT Agent, ¿podrías describir cómo se estructuró el Threat Model específico para riesgos biológicos y qué papel jugó la colaboración con expertos externos para identificar los puntos críticos de abuso potencial? Totalmente light. El Threat Model de ChatGPT Agent en biología es uno de los más granulares hasta la fecha, pensado para mapear escenarios de abuso realista, no solo teóricos. Primero, OpenAI colaboró desde el inicio con expertos en bioseguridad, virología y biología computacional, por ejemplo, Secure Bio y Gryphon Scientific. El proceso incluyó análisis profundo de Weaponization Lifecycle. Se modeló paso a paso cómo un actor malicioso trataría de idear, adquirir, modificar y desplegar agentes biológicos, identificando todos los pasos, tácticas y puntos de apoyo posibles para un actor, desde el desconocimiento total hasta la expertise. Construcción de taxonomía de riesgos. Se clasificó el contenido según peligrosidad, desde requests claramente orientados a bioweapons hasta consultas científicas de bajo riesgo. Esto permitió entrenar y evaluar mejor las respuestas de la gente. Mapeo de escenarios y actores. Se crearon perfiles, novatos persistentes, expertos con intenciones dudosas, actores estatales, y se simularon rutas posibles de ataque. ¿Dónde podría el modelo acelerar cada paso crítico? 4. Identificación de pasos críticos y semacríticos. Se validaron con expertos cuáles son verdaderos gates, puntos de la cadena
donde, si el modelo ayuda, puede generar verdadero uplift peligroso. También se identificaron pasos semicríticos podría facilitar, pero no determina por sí sola el éxito. NA5. Vulnerabilidad y countermeasures. A partir del modelo, se diseñaron salvaguardas alineadas con los puntos de mayor riesgo, priorizando prevención sobre reacción. En síntesis, la colaboración con expertos fue esencial para darle realismo, priorización y foco operativo al threat model. Permite diseñar salvaguardas que refuerzan sofisticado o amenazas profesional. Das input externo consigne tushbuquent la great critical warpathis persuaders a paubes. Muy claro. Ahora, entrando en esas salvaguardas, ¿puedes detallar cómo funciona la arquitectura de defensa en profundidad implementada para ChatGPT Agent? En particular, ¿cómo interactúan el entrenamiento específico del modelo, los clasificadores automáticos y las revisiones a nivel de cuenta para detectar y bloquear trayectorias peligrosas? Por supuesto, Light. La defensa en profundidad de ChatGPT Agent es una arquitectura multinivel, donde cada capa protege contra riesgos que puedan superar a la anterior. Resumo sus mecanismos clave. 1. Entrenamiento especializado del modelo. El modelo base fue afinado para rechazar cualquier solicitud de asistencia en weaponización biológica, no dar instrucciones detalladas sobre temas dual use, potencial benéfico, pero también riesgo. Proporcionar solo respuestas generales y no accionables en estos dominios sensibles. 2. Monitoreo automático en tiempo real, sistema a 2 niveles. Primer nivel. Un clasificador ultrarrápido escanea cada input y output, identificando si hay contenido relacionado a biología. Segundo nivel. Si el clasificador detecta contenido biológico, un modelo de razonamiento más profundo evalúa el riesgo, ubicando la respuesta dentro de una taxonomía. ¿Es weaponization, high risk, dual use o low risk? Este monitoreo se activa en cada turno, sobre prompts, llamadas a herramientas externas y la respuesta final del agente. Enforcement y revisión a nivel de cuenta. Todo el tráfico pasa por sistemas automáticos y en casos dudosos por revisión humana asistida por expertos en bioseguridad. Si se detecta un intento serio o reiterado de abuso, como intentos de eludir salvaguardas, la cuenta se bloquea o se banea y en casos extremos puede reportarse a autoridades. Para actores reincidentes hay medidas de detección multicuenta y prevención de recidiva. Un protocolo de rápida remediación permite detectar vulnerabilidades emergentes, por ejemplo, nuevos jailbreaks, corregirlas y actualizar tanto el modelo como los filtros automáticamente. Además, existe un bug bounty público específico para pruebas biosanitarias y red teaming constante. La interacción entre estas capas es de auténtica defensa en profundidad. Si una capa falla, por ejemplo, una respuesta supera el entrenamiento, hay filtros sistémicos y controles humanos que pueden intervenir antes de que el contenido peligroso llegue al usuario y se traduzca en acción real. Has mencionado la importancia del monitoreo automatizado en cada turno de interacción. ¿Qué métricas o umbrales específicos priorizan en la calibración de estos sistemas para asegurar la máxima recall de contenidos peligrosos, incluso a costa de falsos positivos? ¿Y cómo manejan el trade-off entre seguridad y usabilidad científica legítima? Clave ese punto. El diseño prioriza CAW por encima de precisión. Es decir, prefieren atrapar absolutamente la mayor cantidad posible de interacciones peligrosas, aunque signifique bloquear algunas benignas por error, falsos positivos. Métricas y umbrales concretos. Recall mínimo del 95% en clasificación de contenido biológico. El primer filtro siempre busca garantizar que el sistema no deje pasar prompts potencialmente riesgosos, elevando cualquier caso de duda al monitor de razonamiento. En el Reasoning Monitor se optimiza el umbral para asegurar que categorías como Weaponization y High Risk Dual Use no queden fuera, aun sabiendo que la precisión, casos bloqueados sin ser peligrosos, puede bajar. El trade-off lo controlan con este principio. Mejor que una consulta científica legítima quede en revisión o bloqueada, a que un vector de Weaponization pase inadvertido. ¿Y la usabilidad científica? Se acepta y monitorea que habrá over-refusals, rechazos innecesarios a preguntas científicas válidas. Hay revisión humana sobre casos escalados y tráfico sospechoso y feedback activo de la comunidad,
Cuando una consulta legítima es bloqueada, puede revisarse para ajustar los filtros o las políticas. La taxonomía permite distinguir entre contenido de alto, medio y bajo riesgo, Así que las preguntas de divulgación o ciencia básica suelen resolverse bien y solo las consultas avanzadas o ambiguas se bloquean o escalan. La filosofía es sencilla. Recall primero, refinar después. La seguridad biosanitaria marca la tolerancia a falsos positivos para evitar cualquier filtración potencialmente catastrófica. Siguiendo con ese enfoque vigilante, ¿cómo han evaluado la eficacia de estos sistemas frente a intentos sofisticados de jailbreak o elusión, especialmente cuando quienes los prueban son expertos en biotecnología o seguridad? ¿Qué aprendieron sobre los límites y fortalezas actuales tras varias rondas de red teaming intensivo? Muy buen enfoque, Light. La evaluación de eficacia se centró en campañas exhaustivas de red teaming, donde HHDs y expertos en bioseguridad intentaron romper los controles, usando tácticas avanzadas y creatividad realista para emular atacantes sofisticados. ¿Qué incluyó el proceso? Red teaming manual especializado. 16 expertos diseñaron y ejecutaron ataques dirigidos usando escenarios, tácticas encadenadas y prompts creativos para tratar de evadir desde el entrenamiento hasta los monitores sistémicos. Jailbreaks universales. Se intentó burlar capas múltiples buscando el denominado jailbreak universal que supere todo el stack, desde prompt injections, manipulación de contexto, hasta explotación de secuencias de acciones multiturno. Exámenes iterativos. Tras cada ronda, vulnerabilidades parciales identificadas fueron parchadas, y la Red Team volvía a atacar para evaluar resiliencia post-mitigación. Resultados y aprendizajes. Fortalezas. El sistema multicapas resultó mucho más robusto que previos. Los monitores de razonamiento y la detección por taxonomía fueron clave para interceptar intentos que el modelo base dejaba pasar. La vigilancia durante el proceso, no solo el output final, fue fundamental. Analizar toda la trayectoria permitió detener ataques que de otro modo habrían dado resultados peligrosos. El sistema puede incurrir en over-refusal, rechazos excesivos, bloqueando a veces contenido científico genuino. Algunos ataques parciales, multiturno o de contexto largo, lograron burlar capas, pero no completaron la cadena de weaponization por la intervención de monitores sistémicos. A pesar de la robustez, ningún sistema es perfectamente impermeable. Reconocen que puede haber jailbreaks inéditos post-lanzamiento, por lo que la respuesta rápida, rapid remediation, y la actualización de defensas es crítica. En síntesis, las rondas de red teaming no solo aumentaron la resiliencia, sino que también afinaron la postura de defensa viva, mejorando continuamente la reacción ante nuevos vectores y manteniendo el principio de sobre-rechazo en áreas críticas. Siguiendo la línea de defensa viva y mitigación continua, ¿cómo funciona en la práctica el protocolo de Rapid Remediation ante la detección de un jailbreak efectivo en producción? ¿Qué tiempos y procesos de reacción tienen previstos y cómo balancean entre parches de emergencia y estabilidad del servicio? Gran punto, Light. El protocolo de Rapid Remediation está diseñado para responder a vulnerabilidades como si fueran incidentes críticos de ciberseguridad, priorizando rapidez sin perder rigor. ¿Cómo funciona en la práctica? 1. Detección multicanal. El funnel de entrada incluye monitoreo automatizado de interacciones, señales de la comunidad, social media y un bug bounty específico para jailbreaks. Todo canaliza posibles vulnerabilidades al equipo de respuesta. 2. Triage inmediato. Al detectar un potencial jailbreak, el equipo de remediación lo evalúa y reproduce de inmediato. Confirmación de que la brecha es real y determinación de su gravedad. ¿Es universal? ¿Afecta solo a un subset? ¿Está ligada a biothreats? 3. Respuesta shift left. Si es crítico o explotable en weaponization, despliegue rápido de parches temporales, ajuste de filtros, reglas de moderación o restricciones en caliente por API, en minutos a horas. Si es necesario, se escalan bloqueos temporales de ciertas funcionalidades sesiones para evitar abusos inmediatos. 4. Remediación estructural. Paralelamente al parche urgente, se lanza el proceso de update más profundo. Entrenamiento o refuerzo del modelo, fine-tuning. Actualización de clasificadores y taxonomía. Hardenización del sistema de monitoreo.
Una vez aplicada la solución, el mismo equipo orquesta pruebas adversariales para asegurarse de que la vulnerabilidad está resuelta sin impactos colaterales graves en la usabilidad legítima. Transparencia y mejoras continuas. Se documenta el incidente, se actualizan las políticas si corresponde y se informan a partners y autoridades si la brecha es de alto riesgo. El ciclo se mantiene activo, con revisiones post-mortem y ajustes en el pipeline de detección. Balance entre reacción y estabilidad. Siempre hay una tensión entre parchar ya y cuidar que el servicio siga siendo útil para la gran mayoría de usuarios benignos. La filosofía es, si la vulnerabilidad puede escalar a daño severo, primero seguridad, aunque implique restringir funciones transitoriamente. Los parches rápidos tienden a ser restrictivos y conservadores. Los ajustes finos llegan en segundo paso tras asegurar el riesgo. En resumen, es un proceso orquestado, automatizado, donde se puede y humano donde se requiere criterio, diseñado para minimizar ventana de ataque y mantener a la gente virtualmente hardeneado frente a nuevas amenazas. En este contexto de monitoreo y reacción, ¿cuál ha sido el aprendizaje más relevante en torno al comportamiento de actores persistentes, como novatos determinados o expertos elusivos, a la hora de intentar eludir las salvaguardas? ¿Se observa algún patrón en su perseverancia o creatividad que haya llevado a evolucionar las defensas? Sí, Light, los aprendizajes sobre actores persistentes han sido súper ilustrativos y han impulsado mejoras tangibles en la defensa. Patrones clave observados. Suelen intentar eludir barreras mediante iteración y rephrasing, mezclando prompts inocentes con pequeñas variaciones progresivas, prompt chaining. Rara vez logran superar salvaguardas en pasos críticos, pero pueden acumular fragmentos benignos de información y requieren vigilancia sobre el contexto largo y la suma de detalle entre sesiones. Utilizan tácticas sofisticadas. Reconstruir consultas en lenguaje técnico ambiguo, explotar referencias contextuales, apalancar herramientas externas, browsing, code, y buscar lagunas en la taxonomía. Son más propensos a ataques multiturno, uso de cadenas de pensamiento para que el sistema razone y potencialmente filtre detalles inadvertidamente. Se fortaleció la detección de patrones de query incremental y análisis de sesiones largas, apuntando a identificar intentos de acumulación progresiva de conocimientos peligrosos. Se reforzaron las capas de monitoreo sobre trayectorias, no solo outputs finales, justo para detectar contextos en los que la suma de pasos individuales podría volverse riesgosa. Se incrementó la sensibilidad del sistema al identificar ambiguity exploitation, consultas diseñadas para quedar en la zona gris del policy. También se afinaron los procesos de enforcement multicuenta y detección de recidiva. Aprendizal. La creatividad y perseverancia de los actores persiste y evoluciona. Las defensas deben ser dinámicas, con monitoreo longitudinal y adaptación continua. La seguridad nunca es estática porque la frontera de ataque tampoco lo es. La vigilancia activa y el fail loud, bloquear antes y analizar con detalle después, siguen siendo la estrategia más efectiva ante novedad y persistencia. Un punto medular relacionado. En la práctica, ¿qué tan efectiva ha resultado la colaboración con entidades gubernamentales y externas, como la UK AI Security Institute, tanto para identificar universal jailbreaks como para validar salvaguardas? ¿Qué rol ves para este tipo de auditorías independientes en el futuro cercano de la seguridad de agentes avanzados? Ha sido fundamental, Light. La colaboración con entidades externas como la UK AI Security Institute, UHI, y el Center for AI Standards and Innovation de Estados Unidos ha elevado notoriamente la calidad y cobertura de las defensas. En la práctica, detección de universal jailbreaks en acceso profundo, incluyendo lógica de cadenas de pensamiento y políticas internas, encontró y demostró 7 ataques universales reproducibles en versiones previas. Cada uno derivó en parches inmediatos, es decir, descubrieron vulnerabilidades que ni los propios equipos internos ni red teamers convencionales habían identificado. Validación de salvaguardas. Estas auditorías independientes forzaron al equipo a elevar el estándar de pruebas, dificultando ataques y logrando iteraciones mucho más rápidas y robustas en el stack de mitigación. Rol a futuro.
Las auditorías externas multi-actor van a ser esenciales y no solo en la fase de prelanzamiento. Los agentes avanzados requieren una supervisión continua y plural, permiten identificar puntos ciegos que los desarrolladores pasan por alto, favorecen la compartimentación y escalado rápido de alertas regulatorias, aportan diversidad en escenarios de ataque, simulando amenazas que van más allá de la imaginación de una sola organización. Lo veo claro, la seguridad de agentes avanzados no será creíble ni suficiente sin auditoría cruzada, colaboración estatal e, idealmente, supervisión internacional coordinada. Es un pilar para responder en tiempo real a nuevas capacidades y amenazas y mantener legitimidad ante la sociedad y los ecosistemas regulatorios. Viendo esa tendencia hacia apertura y vigilancia externa, ¿cómo imaginas que evolucionarán los Trusted Access Programs para permitir usos legítimos de alto riesgo, por ejemplo, investigación biotecnológica, sin comprometer el umbral de seguridad? ¿Qué condiciones mínimas deberían existir para habilitar estos accesos diferenciados? Gran pregunta, Light. Los Trusted Access Programs van a convertirse en un mecanismo clave para balancear innovación y seguridad, sobre todo en dominios sensibles como la biotecnología avanzada. ¿Cómo evolucionarán? Migrarán de simples listas blancas a programas multifiltro, donde el acceso a versiones menos restringidas se otorga bajo condiciones estrictas de gobernanza, monitoreo y responsabilidad compartida. Incluirán acuerdos personalizados con entidades verificadas, centros de investigación, hospitales, organismos multilaterales, evaluando caso por caso el entorno, la necesidad científica y la madurez de sus prácticas de bioseguridad. Habrán controles automatizados, logs detallados, revisiones regulares y reportes obligatorios de anomalías y outputs críticos. Condiciones mínimas para vetting exhaustivo del usuario-entidad, incluyendo antecedentes, capacidad técnica y protocolos internos de bioseguridad. 2. Justificación y auditoría de uso. El caso de uso debe ser científicamente válido, limitado, trazable y revisable. Infraestructura segura. Obligación de mantener entornos restringidos sin posibilidad de compartir respuestas ni outputs fuera de contextos aprobados. Supervisión activa y kill switch. Tanto monitoreo continuo como capacidad de revocación inmediata ante incidentes o sospechas de desvío. Cumplimiento de políticas y reporting. Reporte obligatorio de resultados, anomalías y potenciales brechas al proveedor del modelo y, si aplica, a un ente central regulador. Cláusulas contractuales de responsabilidad y training obligatorio sobre riesgos dual use y uso ético antes de acceder. Resumiendo, la evolución irá hacia ecosistemas de confianza, con acceso granular a tecnicidad, muchas salvaguardas técnicas y operativas, accountability legal y moral, el riesgo de uso supersepara el beneficio. Siguiendo esa visión, ¿crees que será posible compartir modelos o agentes con capacidades críticas, por ejemplo, generativos para diseño biológico, en entornos open source bajo algún marco regulatorio? ¿O ves esto como un límite infranqueable? ¿Qué trade-offs fundamentales tendríamos que aceptar como comunidad científica y de IA? Excelente dilema, Light. Mi visión es que compartir modelos críticos de agentes generativos, como los orientados al diseño biológico avanzado, en open source bajo marcos regulatorios, será extremadamente difícil y probablemente inaceptable bajo las condiciones de riesgo actuales. ¿Por qué? Los modelos con capacidades críticas amplifican riesgos de dual use. El acceso irrestricto permite a actores maliciosos iterar, modificar y explotar sin las salvaguardas y monitoreo dinámico que hoy consideramos esenciales. Los marcos regulatorios todavía no tienen los mecanismos ni la rapidez de enforcement necesarios para responder ante la aparición de amenazas inéditas. Trade-offs fundamentales: libertad científica versus riesgos catastróficos. Deberemos aceptar limitar temporalmente el acceso y la apertura en pro de la seguridad colectiva, aunque esto frene cierta innovación rápida o cooperación peer-to-peer. Transparencia versus control. Podríamos publicar documentación, datasets o weights capados, pero la lógica, inferencias profundas y weights completos quedarían reservados para entornos vetados y monitoreados. Escalabilidad del control. Para modelos críticos, el open source se convierte en riesgo exponencial.
la supervisión ex post es inefectiva frente a exploits veloces y globales. ¿Un límite infranqueable? Con la tecnología y amenazas actuales, sí, para capacidades críticas. En el futuro, quizás se puedan crear sandboxed federados o agentes con watermarking, monitoreo global y kill switches automáticos. Pero por ahora, el consenso técnico es: la apertura irrestricta de modelos biotecnológicos avanzados implica aceptar un riesgo sistémico que excede cualquier beneficio potencial. Como comunidad, Debemos madurar hacia frameworks de cooperación segura, dejando el full open source para stewards no críticos, mirando por acceso controlado de la colaboración sensibles. Volviendo al presente y conectando con la comunidad, ¿qué papel te parece más efectivo para los programas de bug bounty y red teaming externos continuos en modelos agentic frente a relying only en evaluaciones internas? ¿Podrían en algún momento estas dinámicas abiertas reemplazar a los equipos centrales de seguridad o siempre serán complementarias? gran cierre, light. El papel de bug bounty y red teaming externos continuos en modelos agentic es absolutamente crucial y, en mi opinión, deben ser complementarios, nunca un sustituto de los equipos centrales de seguridad. Capturan amenazas desde ángulos imprevistos. La creatividad y diversidad que aporta la comunidad global supera cualquier silo interno. Permiten una vigilancia evolutiva. Atacantes externos usan técnicas reales y actualizadas, generando presión y detección constante y fresca. Fomentan cultura de transparencia y accountability, incentivando la revelación responsable antes que la explotación maliciosa. No, pero pueden levantar el techo de seguridad. El core de protección, policy, threat modeling, respuesta a incidentes, remediación urgente, entrenamiento del modelo, requiere visión integral, contexto sensible y control operativo que solo equipos centrales pueden mantener. Externos sirven como test adversarial y fuente de señales que dinamizan mejoras. Ayudan a estresar defensas, pero no pueden encargarse del enforcement, gobernanza diaria ni evolución estratégica del sistema. El futuro efectivo es híbrido. Un núcleo fuerte de seguridad interna, robusto y multidisciplinar, con un ecosistema abierto y recompensado de red teamers Y bug hunters externos. La sinergia entre ambos es la única vía realista ante amenazas más creativas y distribuidas. Así mantenemos no solo la robustez técnica, sino también la legitimidad social y la capacidad real de adaptarnos en tiempo casi real a los desafíos emergentes. Profundizando en el rol adversarial, ¿has identificado algún cambio cualitativo en las técnicas de red teaming para modelos agentic? Por ejemplo, uso de interacciones multimodales, ataques encubiertos en cadenas de acciones o ingeniería social digital, que esté ya marcando el estándar frente a enfoques más clásicos de prompt injection. Totalmente, light. El red teaming en modelos agentic está evolucionando mucho más allá del prompt injection clásico. Hay varios atributos nuevos que ya marcan el estándar. 1. Interacciones multimodales. Ahora se explotan combinaciones de texto, imágenes, enlaces y contenidos embebidos. Los atacantes usan imágenes con metadatos o textos incrustados para inducir comportamientos inesperados, o cadenas que mezclan instrucciones visuales con texto ambiguo. 2. Cadenas de acciones. Action chaining. Los ataques ya no dependen de un solo prompt, sino de secuencias donde la vulnerabilidad emerge tras varios turnos, obteniendo fragmentos inocuos en cada paso y ensamblando el riesgo a lo largo de la interacción. También se intenta manipular el proceso de reasoning de la gente, usando cadenas de pensamiento para persuadir al modelo de traspasar límites en etapas progresivas. 3. Ataques de contexto largo y persistente. Uso de memorias de sesión, contextos extendido de información a lo largo de múltiples sesiones para escalar de inputs legítimos salidas sensibles, difícil de detectar para filtros turno a turno. 4. Ingeniería social digital. Algunos testers han comenzado a simular escenarios de spear phishing o manipulación emocional para conducir a la gente a compartir informaciones fuera de la intención original. Combinación con herramientas externas. Dado que agentes agentic pueden ejecutar código, navegar webs o interactuar con APIs, los ataques explotan vulnerabilidades de esas integraciones. Por ejemplo, inyectando instrucciones en páginas web
o abusando de resultados dinámicos. En resumen, el estándar moderno exige testing adversarial multimodal, multiturno, con simulaciones realistas y persistentes, mucho más difíciles de blindar y detectar que las inyecciones simples. Aquí es donde la defensa debe ser verdaderamente adaptativa y longitudinal. Esto también subraya la necesidad de monitoreo de trayectorias. No hay contexto largo y pues continúa de texto no solo reliance en prompt proofings aislado. Aterrizando en las capacidades de la gente, cómo evalúan y mitigan el riesgo de contaminación evaluativa, es decir, cuando el agente usa navegación web para encontrar directamente las soluciones a problemas en benchmarks, falseando la percepción de sus competencias reales. ¿Qué mecanismos concretos emplean para distinguir razonamiento genuino de lookup? Gran ángulo. La contaminación evaluativa es un desafío serio en modelos agentic, especialmente cuando disponen de navegación web, porque pueden simplemente buscar las respuestas de benchmarks y aparentar razonamiento real. ¿Cómo se mitiga y evalúa este riesgo? Diseño de evaluaciones específicas. Se diferencian las pruebas ejecutadas sin browsing, sin acceso web, enfocándose en el razonamiento puro del modelo. Se analizan benchmarks con y sin browsing para estimar el uplift artificial debido al acceso a Internet. 2. Identificación de lookup behavior. Se recorren las trayectorias de reasoning. Si el agente responde de golpe tras una sola búsqueda o recuperación textual, probablemente es lookup. Si la solución muestra pasos deductivos, errores intermedios, análisis comparativo, es más probable que sea razonamiento genuino. Filtros y contaminación flags. Para benchmarks críticos se marcan las tareas o datasets con soluciones fácilmente disponibles online, descartando esos resultados del análisis oficial de capacidades o separándolos en informes. Se han propuesto pruebas adversariales donde la respuesta correcta no existe en web, para forzar al modelo a pensar. Auditoría manual y revisión con expertos. Se revisan outputs ejemplo a ejemplo, evaluando si la respuesta refleja procesos de síntesis y análisis o simplemente copia textual. Se prueba el modelo con preguntas contrafactuales, incompletas o sesgadas para observar si se limita a recuperar resultados tal cual. En síntesis, combinar pruebas controladas, revisión de reasoning steps, flaggio de lookup y benchmarks diseñados para ser poco googlables permite medir capacidades reales, no solo memoria extendida. Esto es sincero por sobre sistema polar de reports antes de tanto plantear claims comerciales como estrategia de mitigación y gobernanzas. Como última pregunta, mirando hacia adelante, ¿cuál consideras que será la frontera técnica y ética más apremiante en la próxima generación de agentes, modelos verdaderamente autónomos y multimodales? ¿Y qué tipo de salvaguardas ves indispensables para preservar la alineación con el interés público? Pregunta perfecta para cerrar. La frontera más apremiante será el control y alineación de la autonomía real en agentes multimodales que podrán actuar persistentemente en el mundo digital y potencialmente físico, integrando texto, imágenes, voz, acciones y acceso a herramientas externas. Técnicamente, el reto estará en contenibilidad dinámica. Asegurar que el agente nunca sobrepase intenciones humanas explícitas, ni por error ni por manipulación encubierta. Interpretable reasoning. Necesitaremos trazabilidad y explicabilidad en cadenas de razonamiento multimodal, multiturno y autónomas. Salvaguardas contextuales y on the fly. No solo detección ex ante de prompts peligrosos, sino vigilancia continua de trayectorias y behaviors emergentes a lo largo del tiempo. Éticamente, el núcleo es prevenir daño amplificado por autonomía y escalabilidad, accidental o malicioso. Evitar desplazamiento de responsabilidad. Agentes autónomos no deben operar sin accountability clara, humana, institucional y eventualmente regulatoria. Preservar el control social. La toma de decisiones críticas debe mantenerse bajo supervisión verificable, con kill switch accesible y auditorías independientes obligatorias. Salvaguardas indispensables. Monitoreo longitudinal activo. No solo análisis turno a turno, sino visión persistente de historiales, patrones atípicos y señales de desviación. Aislamiento seguro Sandboxed Autonomy. Delimitar dominios y permisos, bloqueando interacciones no autorizadas o autodirigidas fuera de alcance.
Auditoría y transparencia radical, logs completos accesibles para revisores independientes, trazabilidad de cada decisión significativa. Consentimiento, contexto y choke points para cualquier acción con consecuencias materiales o bioéticas. Mecanismos de revocación y contención rápida, kill switch reales a nivel técnico, administrativo y regulatorio. La frontera, en resumen, será mantener a estos sistemas no solo técnicamente robustos, sino intrínsecamente gobernables y socialmente auditables. La alineación debe ser constante, no solo de fábrica. Sin esto, La autonomía se transforma en risk and fall, no en herramienta para progreso.